En Efesios 6, el verso 12 dice una palabra que es la realidad. Dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la palabra, o sea, la palabra de Dios, esta palabra está en cualquier Biblia que tú quieras leer, está registrada esta palabra. Y entonces nos dice una realidad que no tenemos lucha. O sea, nuestra pelea, nuestro pleito, nuestro enemigo no es carnal, no es en lo físico, sino estamos peleando contra potestades, contra espíritus que andan en los aires, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han tenido experiencias o han en muchas cosas, pero no sé si algunos de ustedes han tenido esta experiencia. Como en qué forma, como a veces cuando uno vive sin Cristo en el mundo, y a veces no me ha tocado en esto, ¿verdad? Pero les he visto a otros como parientes, familiares, cuando alguien, ¿verdad? Pues nada más mira a un bebé, ya el bebé se enferma o llora bastante o cosas así. Y entonces, y son cosas que en realidad de la vida. Y entonces muchas las veces he visto personas buscar a un hechicero, vamos a decirlo así. Y entonces, ¿hacer qué? Hacer el trabajo, ¿para qué? Para que esa enfermedad o ese espíritu, según, para que deje en paz al niño o a ciertas personas. Yo mero me cani eso yo mero me tar mi yo me gunura ini cani eso srani ni ellas de eso ni sra gahi tahi eso ni ka eso tan eni sonai tahi eso ni mem au ni bi eso na ello me ni eso ni do sra ni ta we ni do sra na ash ni do tahi ose tahi ose ni so rasun casi que no ni me ni no ya dice eso ya chonta hini entonces esta eso son ahí pero me se ni eso ni eso pero me se ya ni eso era un y tani o sea ni eso no ni Primera de Corintios, busquen en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios viene atrás. Era. Entonces, los que trabajan en esta área, 1 Corintios capítulo 10, mira, dice así la palabra de Dios. Capítulo 10, verso 20. ¿Ya lo tienen? Antes digo que los gentiles sacrifican ¿a quién? A los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quería que vosotros fueseis participantes de los demonios. Ok. O sea, cuando un hechicero o
o alguien que trabaja en esta área, o sea, sacrifica ya sea un gallo, ya sea un guajolote, ya sea cualquier cosa, pero dice la palabra de Dios, a los gentiles hacen sacrificio, pero lo hacen para demonios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Kani ninse hinso ninse chontani mero meze gata opiso oshkudahia. Yo mero meze ni mero meta opiso yo riomeni. Yo nana che mero ni eso ya eso sacrificio tata. Amén. Kani yo mero meze. Entonces mis amados hermanos, por eso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había muchos enfermos y había muchos endemoniados. Y entonces dice, y Dios, cuando Él eligió, cuando aquellos que Él escogió, eligió, entonces Dios les dio poder sobre estos espíritus. Dice, vamos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y entonces, mis amados hermanos, y Dios es el que da el poder sobre los demonios. ¿A quién? A quien Él eligió. Y así es que si nosotros estamos en Jesucristo, Dios nos da el poder sobre estos espíritus inmundos, estos demonios. Mateo 10, verso 1. Entonces, llamado ¿a quién? A sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echase fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro; Andrés, llamado Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano. Y aquí nombra a todos, ¿verdad? Todos los que Él, ¿verdad?, eligió. ¿Para qué? Para que vayan y entonces expulsen los demonios. Amén. Y entonces, y así, si leemos en este capítulo, ellos fueron y echaron fuera los demonios, sanaron gentes, echaron espíritus inmundos afuera. ¿Y por qué? Porque Dios les dio poder. Y así, cuando cada uno de nosotros, Dios nos limpia nuestros pecados y Dios nos limpia, o sea, todo nuestro ser, nos deja limpio, nos deja sin espíritu inmundo. Pero por eso es que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para que nosotros cuando uno vive sin Dios, cuando uno no entrega su vida a Dios, entonces, según nos dice la Escritura, que las personas van y hacen lo que quieran, cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo, o sea, el espíritu, los lleva a esos caminos. Mira, ya ni haga ya mero eso ya va a ir a José razón que mero te come razón no ni primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan nos dice, mis amados hermanos, que en el capítulo 5 verso 19 dice así: que sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Los que Él eligió, a los que entregaron su vida, su corazón y aceptaron al Señor como único y suficiente Salvador. Sabemos que somos de Dios.
Y todo el mundo está puesto ¿en qué? En maldad. O sea, todo el mundo está puesto en maldad. O sea, está... y entonces cuando alguien entrega su vida, o sea, el espíritu inmundo, la potestad del aire o los demonios no tienen control sobre la persona. ¿Cuánto? Cuanto la persona entrega su vida al Señor Jesucristo y entonces es libre, ¿verdad? Mira, si quieren vamos en Colosenses capítulo 1 y ahí es donde lo dice así. Colosenses viene delante. Colosenses capítulo 1. Mira. ¿Ya lo tienen? En el verso 13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de todos los pecados. Ok. Eso, mem ani vigan koi nani hizo a razón quitada, nani hizo niso ulani razón y camiso la ulani razón yo mero esa con hizo ni urunga con usted ni ulani razón chea. Amén. Ulani razón che mero me se niso gri eso que ni vita digo eso. Cani eso yo mero me se cani gatuni eso niso ay ni yo mero me se ay ni eso yo me narvisa con ni tome eso ni atas nada digo así. Entonces cada persona cuando entrega su vida, sus pecados es perdonado, y no nada más sus pecados, sino todo espíritu, o sea, Dios lo limpia, lo deja limpio, lo deja. Y entonces, pero dice la escritura, hay una escritura muy dice en el libro de Lucas, vamos de Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11. ¿Ya lo tienen? Ok. Mira, aquí en Lucas 11 nos declara algo muy importante, Lucas 11:24. O sea, cuando Cristo viene a la vida de la persona y entonces lo deja limpio. Pero mira, pero dice el verso 24, cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda, ¿por qué? Por lugares secos, buscando reposo, y no hallándole, dice, me volveré a mi casa de donde salí, y viniendo la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados y habitan ahí, y lo postrero de tal hombre es peor que lo primero. O sea, aquí nos dice, o sea, cuando el espíritu inmundo, o sea, los demonios, espíritu diabólico sale, ¿verdad? Sale. Pero ese espíritu que sale, dice que anda buscando, anda vagando. ¿Por qué? Porque estos espíritus quieren vivir en cuerpos humanos. Ahí es, para ellos es como su casa, para ellos es como
y entonces, y hacen que la persona haga cosas perversas. Y entonces ellos se gozan de vivir en un cuerpo humano. Y entonces, pero cuando viene Dios, Dios saca esos espíritus, limpia el cuerpo humano, tanto el pecado, tanto los espíritus, y entonces esa persona queda libre, y entonces, pero esos espíritus van y buscan dónde vivir. Y dice la escritura que entonces no haya, si la persona no busca a Dios, no dejó de orar, dejó de creer la palabra de Dios, dejó de buscarlo de Dios, y entonces esa persona se encuentra vacío, y entonces ese espíritu dice: voy a volver a mi casa, voy a volver. Pero si esa persona busca a Dios en oración, en oír la palabra de Dios, en caminar con Dios, entonces ese espíritu, aunque quiera entrar, no va a entrar. Pero si esa persona anda descuidado, y entonces, pero este espíritu va a hacer todo el esfuerzo para ¿qué? Para que entre otra vez en esa persona. Y entonces, pero cuando viene, y entonces dice, pero antes vivía ciertos espíritus, pero dice esta escritura que ese espíritu, no, pues ya ahora sí, voy a traer refuerzo. Y entonces busca otros 7 espíritus peores. ¿Para qué? Para que el estado de esa persona sea peor. Amén. Kalira son tajeros son mero mese ni so tahanana tajeros son ni ka na yonha ka yonrash na sakuni bi yon yasa bi bi yon hiso be ga hiso ga ti wa yon kos ni mem ani razon ki hat ni hisa ka no masta tane oze bana kos yon mero mese ni so yon mero yasa masti na nuzo tomasi na nusasi ni tane oze nos kunso no si kachi yasa nos kunso kun nos nos kunso simramos kun nos chan simramos eso mem ani rasun iga ni husmas kalita mega ni ka besta ni tane razon kita ni aurio meni via razon tahameze Niso, William, yo meni ne mi nya razon ki unu ta. As muras nyos kwata tamera razon ki niso nu me bi ta. Tamjega tase niso kaiso ni razon shi ya ni bi mero mese chi have niso nazmurani oina si nazmurani nu kuirai tamurayo ga ya ni razon shi ya razon ni ta. Tani oze razon nya mero mese gaudio razon ki yo ni no mere me eso cañón tata ni ta ne ri cañón da se ni eso gani na vira eso razón que gani an kaung a kwa ta hera tata an kaung a kwa ni eso ta ni asian ka he da yo ni gani así ni se eso no mero me se eso ni eso gorio razón que se achin ya so to no dos tan to yo mero me se eso sabe gasturas son quita haces eso en un brazo gani yo mero me se aturas son quita eso tata aturas son quita ose ni volumen na ni cajeo o no chi nana che adani atu maybe yo mero me se tano eso ni eso cachedo ya so razón que ya ni razón yo o da ni eso razón que atu me so tata ose amén. Entonces, mis amados hermanos, o sea, cuando el espíritu inmundo saliera del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, o sea, buscando dónde vivir, dónde morar, dónde descansar, y no haya.
no hallándole dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y viendo, o sea, cuando regresa este espíritu, la halla barrida y adornada. Amén. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan ahí, y lo postrero de tal hombre es peor que lo primero. Amén. Por eso, mis amados hermanos, pero por eso es que nosotros necesitamos o sea, nosotros no somos habitación de demonios, sino somos habitación de Dios, de Espíritu de Dios. Porque nos dice la Escritura que no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. ¿Verdad? Sed lleno del Espíritu de Dios. Así nos aconseja la palabra de Dios. Ni cuenta cuando eso y talani meni dio razón shia y talani meni mem arazun cheta se mem arazun que hizo basta ni oze y rimas ni hay eso yo me se nana si hay con un mazo rai tahi takwai también takwas eso también ne más razón ni tan ese ni vi eso más na ne meni me takwai tastan la sota ni oze se de vas na eso con un animal gani se de va y ni más te va sanai no se de va mem arazun gani bai num gani se gan kahura sun kini tao ni wonu na ta ni oze gani ni so cao tiempo tani que tani dos ni eso razunñas pero meses o sea yo creo que hace bastante años atrás, mis amados hermanos, o sea, había una manifestación de espíritu, de este espíritu, ¿verdad? Pues no sé si algunos de ustedes los ha tocado ver cuando este espíritu perturba a ciertas personas, entonces ya sea hombre, mujer o muchacha, entonces este espíritu dice, wow, ¿verdad? Pues hace, grita, pues echa espuma, cosas así. Y entonces, y estaba orando por esta persona, pero este espíritu, ¿verdad? No me saques de aquí, decía este espíritu. No, en la vida real, no estoy hablando de sueño, de visión, sino así como tú me estás mirando, así, ¿sabes? Y entonces, y entonces, pues este espíritu, ¿verdad? Pues si se acuerda en la escritura, ¿verdad? Pues cuando el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y espíritu contesta y le dice, pues somos legión. Me llamo legión porque somos mucho. Así contestó cuando el Señor sanó a aquel gadareno. Y entonces, pero así, ¿verdad? Pues este espíritu, ¿verdad? Pues le pregunté su nombre también. Y me dijo, ¿verdad? Pues, pero no entendía casi no entendí muy bien cómo se llamaba. Y entonces, pero pregunté, ¿cómo fue cuando tú entraste en la vida de esta persona? Le dije. Me dio permiso, dijo. Me dio permiso, por eso estoy viviendo aquí. Pero no me saques, decía este espíritu. Bueno, pero es realidad. Por eso es muy importante que tenemos que mantenernos orando, buscando a Dios, ¿verdad? Y Dios nos ayuda, Dios nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da fuerza para seguir adelante, para poder salir y vencer a este espíritu. Amén. Gracias. Eso, fui a ni veo yo ni caes no qua ni tani ose sezem ania eso
Ka nunda yari ora son ki ni yo mero mese ka vegan ka heta yo si. Razon nata eso. Ni zo meta ahonan ni razon eso gar ke gache ke ni yo ni hoy vi mero mese nung razon ki ta ni ni ya desde eso ta eso ya hin razon ki ka eso narbi ni ta hin ga tu ni ta ya bis nu ya ni bi ya hin ta yo si. A ver, na shung, a ver, tomai to, a ver, eso, chunyong eso, che, marre, che, es ya se me gosna, ya lo, ve eso, se de chan na men eso, la mi so a mi na go, eso, chira mi ta, cani, eso, cani, eso, me da una ta shong es vida, ni eso, ni nunca hasta no ninguno sa, eso, me ta cani. Entonces eso está ni ahora vea tú me eso me viña ni me eso que eso a ver tú es que no gastas pero chino me ni cani na vida está ni eso tom ano a ver tú bueno no se ya ni cani che da mero me se ras muña está hier yo so mero me se ni eso cani ni la ni kahin na ke ni kahin na kwa ni kahin sishwi oh ni ka be gun no sa be ni so an kahin ra sun shi ta ni sa be ni an ka ra sun che se be ni an ka honi ya hi ra sun ni me ni yo da ni se ra sun ni ha ni me ni ma ze ke unis no kwa mi ra sun shi akun ta ni so ni so da na che ni so ka tu yo wi hi ta ni so ka ni che da mero me se ni eso ka cheni apóstol ka cheni se eso nata eso sanai on har ke ni oni eso ibi mero ni kahin rasun shita ni osi kahni libro una hechos vamos a ir en el libro de los hechos capítulo 5 hechos capítulo 5 verso 16. Vamos a leer verso 15 y 16, dice así. Mira, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas, en lechos, para que viniese Pedro, a lo menos su sombra tocase, y algunos de ellos, y aún de las ciudades vecinas, concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. O sea, cuando los hombres de Dios como Pedro, Pablo y otros andaban predicando la palabra de Dios, entonces habían personas que estaban enfermos, habían los que tenían demonios, pero ellos oraban. Ellos, aún la sombra de ellos, muchas personas fueron sanadas. No es que era la sombra de ellos, sino era el poder de Dios que estaba en ellos. Y entonces sanaban enfermos. Y dice aquí que y los atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Amén. Mira, en Hechos 8, más adelantito. 8, verso 7, dice así, mira. Porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cómo? O sea, aquí estamos hablando de otro apóstol, de Felipe. En el verso 5 dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, y predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo estas señales que decía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salía estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. O sea,
cada uno de nosotros, Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para sanar, para echar fuera demonios. Tú tienes ese poder por el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque has entregado tu vida al Señor. Has sido lavado con la sangre de Jesucristo. Has sido justificado. Entonces, pero cuando nosotros, si vamos otra vez por el mal camino, y entonces este espíritu inmundo no nos va a temer, no vamos a poder, si nosotros, el que nos da, o sea, si nosotros lo que tenemos que hacer es, o sea, cada día pedir al Señor, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pedir al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique con su sangre. Entonces, para poder tener potestad sobre estos demonios. Gracias a se ya te vas na kwani kani via. Se ya te vas na kwani kani vi. Dion razun chemero me razun shia. Razun katuna. Kani cheda mero me se semrani yani katuna. Semrani kini akun yo mero eso. Leyo neso tani eso te vas na kwani kani dion razun che se dion akun acheni dion mem ani akun eso ka ahirioni. Yo mero mese neso steyo neso muy con razón que ya más se tache ya se ta uno ya se oni yo mero mese beda rauni eso ni oni tinu raunda eso garkeni kani eso taba eso ta eso anciano ta eso mero mese natache era sunyani o lugar mero mese oreja anisoni así ya eso je eso vi ni kahra sun che ne vi ni kahna na che ta ni so ki to a ta ni osi kani na vira oso ni ka ang so ni ga chi ya so ni so ri so chi vi ang ta ni ori so ta so ni kani ra sun atahra na che mero mese che was nas is ma so ni untai bunyo mero bunyo nungras mi ya so ta so nungras mi ya so nungras me las mi ya so ta so ni tash a ri ise manya me nungras mi ya so sa atario so tani madani eso koshu iso to ma ya ni das me tani ose cheda mero mese ras eso ¿qué es lo cual me eso yo ni me chere habido el rosetani o se los kuni ni eso cacheri yo sanasa unoi yo sanasa se che com anido se beso eso acherio rey oni beso cacheri ni yo dani más no cuajo que eso me das un che sal más o da eso che com hasta cheda mero me se ni eso kani ni so tarao ni so ni tinu ya ni rasna cheda mero mese ni so rasan cheda ni tameta manana ne kwani o sea como dice la escritura que leímos desde el principio, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los señores de este mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, ¿verdad? Entonces, o sea, si cada uno de nosotros, no digo que tenemos que ser personas perfectas, pero sí podemos pedir al Señor, límpiame Señor, límpiame con tu sangre, ¿verdad? Pues cualquier falta que hubiésemos tenido, cualquier
error que hubiéramos cometido, pero pedirse al Señor, Señor, límpiame, me arrepiento de mi falta, ¿verdad? Decir al Señor, ¿para qué? Para que tengas poder, para que puedas pelear y vencer a este espíritu, ¿verdad? Porque si no, así nomás lo vas a enfrentar, no vas a poder. No vas a poder, ¿por qué? Porque tenemos que estar bien con nuestro Dios. Tenemos que caminar con nuestro Dios para que podamos pelear contra este espíritu. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mira, pues, mira. En Hechos 16, vamos. ¿Ya lo tienen? En el verso 16 dice, mira, dice así: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, o sea, bueno, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos. Esta siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro y al magistrado. Amén. O sea, dice que Pablo y Silas y todos los que acompañaban a ellos a cierto lugar iban a la casa de oración, a donde ellos se reunían para ir a orar. Y que sale esta muchacha en el camino y le dice: oigan a estos hombres del alto Dios, viene a anunciarlos, a hablarlos del camino de salvación. Y eso lo hacía por varios días. Y entonces pues ya molestaba y molestaba. Y entonces Pablo dijo, entonces pues empezó a reprender a este espíritu. ¿Verdad? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. Y este espíritu salió de esta mujer. Amén. Y entonces eso es, o sea, tú tienes el mismo poder que tiene el apóstol. Si tú has entregado tu vida, eres nacido otra vez, Dios te da autoridad en su nombre sobre los espíritus. Amén. Niso Bay on Kura, Pablo Homero, Bay on the Minkuraso, Bay on the Minkura, Bay on Mero Nakun Laudania. Daniel was a doesn't Yanni Mero Mese, Nushkuni, could no reso star. Nushkuni is on Ikaga Cherido. Singani is eso. Tawahi is on money, Niso. Que uchiba huruni ni chando ni eso me anira son eso ya ni Daniel ose niso to me onira son ya tahira son ni tamira tani az ni chumara ya mem as tahi osi az ni chumara ya mem az ze ya tahi ni yo mero me ze ni kuira son tahi osi taze mem anira son eso ba dani Nushkuni yani yaga cheri reso sta. Kani mem aibi ni se speso yaso bezi bi romini bezi bi ka heso cancer baby ka mem ashia se speso se ze nase cura sta ni così. No qua cura ita. Desde eso
se después gane yo mero me se ni eso tao se nos punto en eso ni caga che es rara zona tani se tani ni eso cada ay la son que mi vida ni co ni eso ni eso ni co y la zona tani o se ba ni eso anh no me hoy vi ba vi un sao hoy vi ese tani o se ya hi la zona tani o se ba ni vi ni eso de ya tu ya chung mini ta cố ni zero ani zero ta ya ta ni eso na ba na ni video zo ni me eso ra son ya ni ra son eso no eso no pero me se era ya ra son ne que ni no me hoy vi ni ba ni se eso un ron eso ta condo se na chudo ni se eso snus ya to ta ni vos ra me no me hoy vi ra me chen me hoy vi qua se ya ta ni vos ya mira son ta ni vos ta vos ni eso ta vos era son ya pero me se ni eso no ni yo pero me se que es no qua me ni rara son chiquita yo pero ni eso veces ni veces ranga veces mem ada ni se eso na cos ni eso chumaras ni eso chingas yo ni eso ni tashbih ya se son ta ni tashbih veces no más me veces ni eso ayu veces me allá da ni veces chuta güey ni to veces cubeche de güey ni ran cosas de ni spit ya ni nos can no y nomás desde como las tan ni así da desde ni eso ni che ya y yo pero me se ni eso yo me se sungata ni así ni che da mero me se ay pero pues ni va a tener da se eso se uno la esa ni to uno la ni na che uno la esta así ni yo mero pues me va a tener. Bueno, vamos a orar mis más hermanos.